Buenos días. En este vídeo voy a proceder a hacer un análisis de regresión a partir de dos variables, del peso y de la altura. Bien, en este caso el análisis que voy a realizar va a ser con las funciones de... No con las funciones de Excel, sino con los cálculos que haríamos si no tuviéramos o no supiéramos calcular esas funciones de Excel, es decir, a partir del cálculo de las varianzas, de la covarianza, etcétera, pero de una manera, por así decirlo, manual, sin utilizar las funciones de Excel, sino con las fórmulas originales. Y bueno, lo que vamos a hacer es intentar explicar el peso, ¿vale? En función de la altura, ¿no? Como parece lógico, es el peso el que depende de la altura. X es la altura, es la que va a depender, perdón, la que va a depender, no, la que va a afectar al peso. Entonces, bueno, voy a insertar en primer lugar aquí una columna donde a este le voy a llamar Y, al peso le voy a llamar Y, que es la variable dependiente, y a la variable independiente X. ¿De acuerdo? Voy a insertar una columna porque me va a interesar y vamos a comenzar. En primer lugar, algo que se hace previamente, ¿vale? Es evidentemente hacer un pequeño diagrama de dispersión, ¿no? Sería lo lógico a la hora de hacer pues cualquier tipo de análisis, ¿no? Entonces, lo que bueno, estoy dando un poco de formato a esto, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es un diagrama de dispersión. Primero me sitúo en una celda vacía porque quiero hacerlo desde el principio. Lo voy a insertar, voy a los gráficos, selecciono mi diagrama de dispersión y como podéis comprobar me sale una, un gráfico en blanco. Entonces doy al botón derecho en este, ¿no? Sobre el gráfico, busco seleccionar datos. A mí me gusta hacerlo así puesto que no me hace los gráficos por defecto, sino los hace como yo quiero que me los haga. Entonces le doy a aceptar, pongo que quiero analizar el peso, ¿vale? En función de la altura y o si queréis peso, mira, vamos a hacerlo de esta manera que quizá quede mejor. Ajá, más B por altura, ¿vale? Así lo vamos a entender mucho mejor. La variable X va a ser la altura, selecciono los datos. La variable Y va a ser el peso, en este caso. Y por tanto ya tengo hecho, doy a aceptar y ya tendría mi gráfico. Bueno, en este caso lo que voy a hacer es modificar un poco el gráfico porque la escala, como podéis comprobar, no me interesa. Entonces voy a seleccionar el eje, botón derecho, y le doy dar formato al eje. De tal manera que lo voy a poner que el valor más pequeño sea 150, es decir, la altura más pequeña que me aparezca en el gráfico. Bueno, y por defecto se me ha quedado en 2 metros, se ha reducido el eje superior, límite superior, bien, lo dejo. Y lo voy a hacer lo mismo sobre el eje de las IES, ¿no? Selecciono el eje y pues voy a poner a partir de 40, ¿no? Voy aquí a la derecha y pongo 40 y doy a aceptar y ya bueno pues tendría un poco reescalado mi gráfico y puedo observar que existe una relación positiva bastante intensa sobre estas dos variables. Yo con este gráfico ya podría hacer algo más y es decir que me calcule esa recta de regresión, esa recta que explica el peso en función de la altura. Entonces le doy botón derecho, le digo que me agregue línea de tendencia y lo que me hace es justamente es agregar esa línea de tendencia, esa relación, esa recta de regresión, ¿de acuerdo? Y le puedo decir que me presente la ecuación y el r cuadrado, es este de aquí, y con ese caso pues ya veo que existe una relación, bueno, un R cuadrado del 69%, casi el 70%, ¿vale? La pendiente es 0,98, casi la unidad, es decir, que por cada unidad que aumente, por cada centímetro que aumente un alumno el peso, digo la altura, perdón, su peso se incrementará en 0,98, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que vamos a calcular y lo vamos a hacer a partir de las funciones que haríamos en una clase normal sin aplicar las funciones de Excel, que eso lo haré posteriormente. Entonces lo voy a hacer de varias formas. Lo que voy a hacer es calcular las medias, porque para calcular tanto la ordenada en el origen como la pendiente necesito conocer las medias, las varianzas, etcétera, y la covarianza. Entonces es lo que voy a ir calculando. Y para ello me voy a crear aquí al final una cosa que sea total, ¿vale? Total y promedio. Pero antes de poder calcular esto, antes de calcular esto, voy a calcular n, tamaño muestral, ¿vale? Voy a poner total y promedio.
¿De acuerdo? ¿El total n qué es? Pues la suma, el número de observaciones, ¿no? Que lo hago con la función de contar. Contar, le digo contar, me da igual que cuente uno u otro porque son los mismos datos, están completos, son 45. Esto va a ser mi tamaño muestral, ¿de acuerdo? Este va a ser el número de observaciones que tengo. El total va a ser la suma. Cuando yo ponga total, me refiero que esto es la suma de todas las observaciones, es decir, si quiero calcular la media será el sumatorio de todas las. Y el promedio no es más que esta suma dividido entre n, ¿de acuerdo? Voy a darle formato también a esto de aquí abajo, le voy a poner un poco de los bordes, le voy a poner que me los haga así, perdonad, así, le voy a decir que me lo ponga en negrita y en este caso le voy a decir que me lo ponga en gris también. Y aquí voy a hacer copiarlo, lo único que voy a cambiar va a ser el color y lo voy a poner en verde, es decir, los promedios van a estar en verde. ¿De acuerdo? Entonces esto ahora lo que puedo hacer es copiar y pegar. Voy a cambiar alguna cuestión porque aquí evidentemente esto sí que es la suma, pero aquí tengo que fijar, daros cuenta que estoy dividiendo entre n y por tanto pues tengo que fijar, yo lo voy a fijar las dos, ¿vale? Fijo, copio y pego y ya sí que tengo dividido entre n. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tengo las medias, voy a ir haciendo aquí un resumen, voy a poner aquí, si queréis, aquí abajo, para la variable x, para la variable y, ¿vale? Voy a poner aquí promedio, es decir, las medias mejor, casi, medias, varianzas y covarianza. La covarianza es única. ¿De acuerdo? Entonces, la media, ya directamente la media de x, hemos visto que la x es este de aquí, sería este, la altura media es 174,5 y el peso medio sería 64, ¿vale? Si queréis también aquí, para que no se nos olvide lo que es cada cosa, voy a poner aquí altura y aquí voy a poner peso. ¿De acuerdo? Ahora voy a dar un poco de formato a esto también, si queréis, ¿vale? Le podemos dar un poco de formato, le decimos que me ponga esto así, y que me ponga en interior así, negrita, vale, que me lo centre. Y ahora esto de aquí arriba le puedo decir lo mismo, que me coja, me lo ponga así, en interior también lo voy a hacer, vale, todo, y le voy a decir que me lo centre también y lo tengo así, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, más o menos es lo que voy a tener. Este valor va a ser único, así que lo voy a dejar ahí. De momento esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces, como decía, para calcular las varianzas, pues lo que voy a hacer es hacerlo a partir de los momentos respecto del origen y su relación con los momentos respecto de la media. Entonces aquí voy a hacer calcular los cuadrados de estas variables, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego haré la covarianza también pues el segundo momento. Entonces voy a calcular esto es y al cuadrado, esto es x al cuadrado y esto es x por y. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que voy a hacer para calcular estos momentos, ¿no? Estos momentos, os recuerdo que yo cuando calculo aquí el promedio, esto sería en términos de los momentos, como nosotros conocemos, ¿vale? Esto estamos hablando de la y, pues sería el A01, esto el A10, y lo que voy a calcular aquí, ¿vale? Lo voy a fijar esta columna, si queréis, voy a fijar esta columna, voy a hacer un, para que no se me muevan, le doy a vista, le doy a inmovilizar paneles y ya se me ha inmovilizado de tal manera que me bajo y veis que esta columna no se mueve, ¿vale? Decía que esto es la media, el A01 de y, esto es la media de x, esto sería el momento de orden 2, A02 de la variable y, esto es lo mismo para la variable x y esto es la 1,1, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que voy a hacer, voy a generar estos momentos, que va a ser el numerador, va a ser la suma de estos valores, luego dividir entre n y me va a salir que van a ser los promedios y esos van a ser justamente los momentos que necesito, ¿vale? Entonces voy a empezar calculando el cuadrado de la variable y, que es esto elevado al cuadrado, ¿vale? Lo mismo para la variable x, ahora copio para abajo. Bueno, mirad, ya puedo copiar y pegar. Fijaros que me ha hecho lo mismo, como está ordenado. Y ahora la variable x por y. Este por este. De tal manera que ahora voy y copio y pego, ¿vale? Hasta el final. Y ya he copiado y pegado todo. Se me calcula, ¿vale? Fijaros qué rápido. Y lo que hago ahora es justamente copiar y pegar, que para eso lo hago. Y ya lo que tengo aquí justamente, pues eso, estos promedios, ya son, esto es la suma de todo lo anterior, esto de aquí abajo es el promedio, y ya tengo calculados estos 5 momentos, ¿vale? Ya tengo aquí calculado todo,
los 5 momentos, y si recordáis, la varianza de x pues no es más que el momento de orden 2 de la x, perdonad, aquí me he confundido, aquí esto es A20, ¿vale? Que no me confunda, A20, ¿vale? ¿Vale? Decía, ¿qué es esto? La varianza de x pues es el momento de orden 2 menos su media, que está aquí, al cuadrado. ¿Vale? Ya tengo su varianza. Para la variable y es su momento de orden 2 menos su media al cuadrado. ¿De acuerdo? Y la covarianza, que es único, pues es este momento de orden 2 menos el producto de las medias. ¿Vale? Y ya tendría la covarianza también. Ya tengo aquí todo esto, lo podría, bueno, lo voy a dejar ahí en ese valor. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo las varianzas y la covarianza. Ahora recuerdo que tengo, ¿no? ¿Qué recta de regresión tengo? La recta de regresión de y sobre x, que es en este caso esta que tengo aquí. Tengo que calcular la ordenada en el origen, ese valor de a y ese valor de b. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner aquí y sobre x, si queréis, porque luego a lo mejor me puede interesar hacer la de x sobre y. De eso me lo pide. Entonces, bueno, vamos a calcular estos valores de la recta de regresión. Entonces, si recordáis, la covarianza, perdón, la covarianza no, la pendiente en esta recta de regresión no es más que la covarianza dividido entre la varianza de la variable explicativa, la varianza de x. Le doy y esta sería la pendiente. Si observáis, ¿vale? Vamos a ponerle un poquito con 3 decimales. ¿Vale? Este valor 0,9827 es justamente el que me ha salido en la ecuación del gráfico, ¿verdad? Y la ordenada en el origen A, ¿vale? No es más que la media de y menos b por la media de x. ¿De acuerdo? Y de nuevo voy a darle a copiar el formato, me voy para arriba, ¿vale? Y me sale exactamente el mismo valor que me salía aquí arriba. Así que ya tendría esta recta de regresión para la variable, para la recta de regresión que intento explicar el peso en función de la altura. ¿De acuerdo? Si yo quisiera calcular la recta de regresión de la altura en función del peso, ¿vale? Lo que tendría que hacer no es esta recta de regresión, tendría que hacer el gráfico, si queréis, mira, lo voy a hacer ahora mismo, donde mi variable, ¿vale? Mi variable, voy a poner aquí el gráfico y voy a darle a seleccionar datos y ahora mi variable, voy a poner altura igual a A', le llamo A', ¿vale? Porque no es el mismo A, ¿vale? Porque estamos cambiando los ejes, más B' por peso. ¿De acuerdo? Ahora mi variable x, que yo aquí sí que tengo que, aunque aquí le haya llamado x e y, ahora si yo voy a hacer esto, lo que estoy diciendo que mi variable x es el peso, ¿vale? Aquí en este caso exactamente pues sería esto, lo que aquí he llamado y, ¿de acuerdo? Esta es mi nueva, digo en términos de Excel, ¿vale? Y la otra variable va a ser esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esta va a ser mi recta de regresión. De nuevo, fijaros que ahora han cambiado los ejes, fijaros que aquí estaba 150 a 200, voy a cambiar un poquito la escala de 40 a 100, ¿vale? 40, ¿de acuerdo? Y aquí le voy a poner de, como he puesto antes, de 150 a 200, ¿vale? De 150 y por defecto se me pone 200, parece la misma recta, pero no es la misma recta, fijaros que los ejes son distintos y si le doy a agregar línea de tendencia y le pongo el R cuadrado, veis que esta recta de regresión no es la misma porque le he dado la vuelta a los ejes y el error tal y como lo he definido no es el mismo, ¿vale? Yo podría dibujar esta recta, lo podría dibujar aquí, bueno, veríamos que no es la misma, de hecho sería con mayor, estaría más para arriba, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que voy a calcular ahora mismo, estos valores, estos coeficientes. Fijaros, el R cuadrado es único, es el mismo, lo que cambian son estos coeficientes, ¿no? Porque estas rectas son distintas. ¿Vale? Entonces voy a calcular esta nueva pendiente, B', lo que llamamos aquí B', lo que he llamado B', que es la recta de regresión de x sobre y, y por tanto eso es la covarianza también de nuevo, dividido no sobre la varianza de x, sino sobre la varianza de y. ¿Vale? Y como podéis observar, pues es este valor que tengo ahí
y en este caso A', ¿vale? Pues sería esta media de X, ahora la media de X, menos B por la media de Y, ¿vale? B, en este caso B' por la media de Y. ¿De acuerdo? Que es justamente este 128, ¿vale? Voy a coger el formato, voy a copiar y pegar, ¿vale? Y ya está. Y bueno, casi que voy a coger esto de aquí y voy a copiar el formato para que se me quede más o menos igual, ¿vale? Bueno, esto no me interesa, lo voy a eliminar, ¿vale? Bueno, pues estas serían estas rectas de pendiente, esta recta de X sobre Y. Bueno, la bondad del ajuste es 0,6949, ya lo he visto ahí, y yo lo puedo calcular a partir de varias formas, ¿no? Entonces, una de las formas que se puede calcular la bondad del ajuste, el R cuadrado, ¿vale? El R2, que es único, repito, da igual que sea la recta de Y sobre X que de X sobre Y, es, bueno, una de las formas es como el producto de las pendientes, B por B', ¿vale? Este por este. Y otra de las formas, como sabéis, el R cuadrado es la covarianza al cuadrado, ¿vale? Covarianza al cuadrado dividido entre el producto de las varianzas. Las varianzas ya están al cuadrado, no tengo que hacer nada, ¿de acuerdo? Entonces, abro paréntesis en el denominador, que no se me olvide, y tengo ese valor, 0,6948. Bueno, si redondeo, 0,6949. ¿Vale? Veis que este R cuadrado es el que me ha salido, es un R cuadrado que no está nada mal, ¿de acuerdo? Y el R, coeficiente de correlación, ¿vale? Si queréis, es la raíz de este valor, ¿vale? Es un 83%, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es un coeficiente de correlación bastante alto, no está nada mal, es una de las dos variables están bastante relacionadas, ¿vale? Tiene una intensidad más o menos alta, ¿de acuerdo? Y esto sería su coeficiente de correlación. Si yo quisiera hacer una predicción, por ejemplo, predicciones, ¿vale? Quiero predecir para un peso, ¿vale? Este es el peso de 57 kilos, ¿vale? ¿Cuánto sería la altura? ¿Vale? Pues en este caso, si el peso, ¿vale?, es 57 kilos y quiero predecir el peso, lo que me tengo que ir es la recta de regresión de X sobre Y. Entonces cojo esta recta de regresión y digo, vamos a ver, sé que mi recta de regresión es, en este caso quiero predecir tengo un peso y quiero predecir una altura, ¿vale? Tendría que ir a esta recta, pues me cojo A', sería esta, más B, que es esta, o B', por este valor, ¿vale? Pues para una persona que pese 57 kilos, lo que voy a hacer es la predicción de 168 centímetros. Y si quiero predecir Y, es decir, si quiero predecir, hacer una predicción del peso en función de la altura, es decir, por ejemplo, para una persona que mida, por ejemplo, por ejemplo, un 85, ¿vale? Vamos a poner una persona que mida un 85, ¿cuánto pesaría? Bueno, pues no es más que coger mi recta de regresión que explique la altura, que es, perdón, que haga la predicción del peso, ¿vale? Entonces cojo este valor más B' por el peso, perdón, por la altura, y me sale que esa persona que mida unos 75 pues va a pesar 75 kilos. Repito, en esta recta de regresión utilizo la recta de X sobre Y, porque quiero predecir X, ¿vale? Perdón, quiero predecir Y en función de X, ¿vale? Tengo el peso, fijaros, tengo el peso y quiero predecir la altura. Si quiero hacer una predicción sobre la otra variable, sobre el peso a partir de la altura, ¿de acuerdo? Pues en ese caso tengo que utilizar la otra recta de regresión, ¿vale? Bueno, esto es importante. Esto es importante saber qué recta de regresión tengo que tomar. Bueno, básicamente cuando voy a hacer una predicción, la recta de regresión que tengo que tomar
justamente es aquella en la cual yo sustituyo. Si aquí quiero predecir la altura, pues la que intento explicar es la altura a partir del peso. Si quiero predecir el peso, tengo que utilizar aquella recta de regresión que explique el peso en función de la altura, ¿vale? Eso es lo que voy a hacer, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es todo y os veo en el próximo vídeo.